Bueno, yo les voy a dar el tema de enfermedad degenerativa articular. Vamos a comenzar. Dentro del contenido vamos a ver la definición, la epidemiología, la fisiopatología, los factores de riesgo, el diagnóstico y el tratamiento. Como definición, va a ser una enfermedad muy heterogénea que afecta a todas las articulaciones sinoviales, incluyendo mano, rodilla, cadera y columna. Esta va a estar caracterizada principalmente por degradación progresiva del cartílago articular, junto con cicatriz episódica secundaria y remodelación ósea. Las guías NICE lo definen como un síndrome clínico caracterizado por dolor articular asociado a grados variables de limitación funcional y disminución de la calidad de vida. En Hola, adultos, en adultos mayores, pues es una de las causas más comunes de discapacidad crónica, incluso puede producir ansiedad eh, y llegar también a producir depresión en los adultos mayores por su afectación en la calidad de vida. Dentro de la epidemiología, esta es la forma más común de artritis en el mundo. Conforme pues va aumentando la esperanza de vida de la población mundial, se ha aumentado la prevalencia de la enfermedad. Esta es de mayor prevalencia en mujeres, sobre todo posmenopáusicas. Y, por ejemplo, la osteoartrosis de mano eh, tiene una incidencia anual de 0.35 y 0.21% en hombres y mujeres respectivamente en mayores de 60 años. Se estimó que hay 14 millones de personas en los Estados Unidos que tienen osteoartrosis sintomática de rodilla y más de la mitad de las personas con osteoartrosis de rodilla tienen menos de 65 años. Como había mencionado, se ha asociado con síntomas depresivos y pérdida de la memoria, sobre todo por trastornos del sueño y del estado de ánimo, aunados a los síntomas que tienen las personas con osteoartrosis. Y pues este padecimiento también representa altos costos, sobre todo en los pacientes con osteoartrosis de cadera que van a requerir una prótesis en, en el Reino Unido que eh, en el 2000 los reemplazos articulares representaron un costo de 405 millones de euros. También pues es importante ya que esta enfermedad pues reduce la calidad de vida de las personas. Se ha visto que el 80% de los pacientes tienen algún grado de limitación y 25% de los pacientes no pueden realizar todas sus tareas diarias de manera adecuada. Y las guías NICE del 2014 eh, decían que para el 2020 iba a ser la cuarta causa de discapacidad mundial, este, de todas las causas de discapacidad. También pues esto influye en el trabajo de las personas, ya que se estima que se han perdido 36 millones de días de trabajo en pacientes que padecen esta enfermedad. En cuanto a la fisiopatología, el cartílago articular se encuentra en las superficies de las articulaciones que participan pues en el movimiento mecánico. Este va a ser avascular y aneural. El papel clave de este va a ser proporcionar una superficie lisa, dando como resultado que no haya fricción para absorber y distribuir las cargas a las que se somete en las articulaciones. Este va a estar compuesto principalmente por agua, colágeno, proteoglicanos y condrocitos, formando una matriz extracelular hidratada. El contenido celular y la síntesis de cartílago, este va a estar o va a ir disminuyendo con la edad y la organización del cartílago articular va a reflejar su papel funcional. Este se va a dividir en 4 zonas. La zona superficial, que es la que está pues más cercana a la superficie articular, va a estar compuesta por fibras de colágeno que están densamente empaquetadas alrededor de los condrocitos. Estos van a tener una forma elipsoide
y pues su forma va a conferir una alta resistencia a la tracción del cartílago para adaptarse a las distintas fuerzas a las que se somete durante la carga articular. La zona intermedia, está igual, va a estar formada por condrocitos, pero estos van a tener una forma esférica y en ocasiones se pueden encontrar en pares. También pues va a tener fibras de colágeno que van a estar dispuestas aleatoriamente. La capa, la zona profunda, aquí los condrocitos van a estar en forma de columnas, en forma elipsoide, y van a estar distribuidos entre las fibras de colágeno, que van a estar orientadas radialmente y que se extienden hacia la zona calcificada del cartílago. Y por último, la zona calcificada que contiene los condrocitos. Estos van a tener un fenotipo hipertrófico que sintetiza pues la matriz calcificada proporcionando una interfaz entre el cartílago no calcificado y el hueso subyacente. Y posteriormente pues está el hueso subcondral y la médula subcondral. Bueno, el cartílago pues al ser avascular se va a... Los condrocitos pues van a existir en condiciones de hipoxia y van a depender de los nutrientes obtenidos de la superficie articular por difusión y por señales obtenidas del entorno iónico extracelular y de las interacciones con la matriz extracelular. Eh, También pues los componentes van a ser los condrocitos que pues va a mantener un intercambio de cartílago equilibrado. Va a regular los cambios inducidos por la carga articular, produce citocinas, factores de crecimiento y presencia de moléculas de la matriz fragmentada de la matriz extracelular del cartílago. En osteoartrosis se puede observar una pérdida sustancial de condrocitos por necrosis o apoptosis en la superficie y zonas medias de cartílago a lo largo de la progresión de la enfermedad. Esto pues va a ser por resultado de distintos mediadores. Va a estar disminuido el metabolismo celular y disminuido también la protección contra la fuerza que se ejerce sobre las articulaciones. La pérdida de condrocitos también se reduce conforme la edad y esto va a reducir también el volumen del cartílago y el recambio de la matriz extracelular efectivo también va a estar reducido, que esto a su vez confiere una mayor pérdida del cartílago. También va a estar formado por colágeno, que representa 10% aproximadamente del peso húmedo y más del 50% del peso seco del cartílago articular. Van a existir 4 tipos de colágeno, el fibrilar, el colágeno asociado a fibrillas, el colágeno asociado a fibrillas con triples hélices interrumpidas y los colágenos no fibrilares. También está compuesto por proteoglucanos, estos se van a encontrar en la matriz extracelular del cartílago articular y esto va a permitir que el tejido se adapte a fuerzas elevadas o presiones elevadas dinámicas para resistir las cargas compresivas. El agrecan, este comprende aproximadamente el 90% del peso total de los proteoglicanos en la matriz extracelular. En cuanto a los cambios que puede haber en el cartílago articular, pues va a haber fibrilación superficial y fisuras del cartílago y los condrocitos, va a haber acumulación de condrocitos, hipertrofia de los condrocitos en capas, por ejemplo, en la capa superficial e intermedia, donde ahí no hay una hipertrofia de los condrocitos. La duplicación de la línea de interfaz va a estar ensanchada. Va a haber, en cuanto al hueso subcondral cortical, puede haber invasión vascular, que como vimos, pues en este caso es avascularia neural.
La degradación del cartílago pues va a ser causada por degradación de la matriz extracelular por enzimas eh, como desintegrina y metaloproteinasas que degradan el agrecano, que es como les había mencionado, el principal colágeno en el cartílago articular. Los condrocitos también por sí mismos secretan altos grados de citocinas como interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, que son capaces de inducir y activar las enzimas catabólicas. En este caso, pues va a estar aumentado la acción de estas enzimas. Y pues también otro factor es una causa mecánica normal o falla de la articulación para hacer frente a las fuerzas mecánicas regulares que da lugar a la osteoartrosis. En el adulto mayor, pues la disminución de la hipertrofia muscular y la pérdida de reflejos de la marcha van a ser mecanismos que pueden estar involucrados en la falla a soportar estas fuerzas mecánicas y pues que conduzca a osteoartrosis. También han visto mecanismos celulares en el envejecimiento que pueden activar vías de señalización que están relacionadas con la osteoartrosis. Entre estas, la principal o dentro de las principales está la autofagia, que la autofagia es un mecanismo de homeostasis celular para eliminación de disfunciones, orgánulos y proteínas. En la osteoartrosis, pues la autofagia va a estar defectuosa, esto pues relacionada con la edad y se ha visto que proteínas claves de autofagia están disminuidas en los condrocitos en pacientes con osteoartrosis y también están disminuidos estas en el cartílago. Después están los sirtuin, que es una familia de genes asociados que están asociados con longevidad, que están implicados en sistemas fisiológicos y funciones celulares, incluidos el metabolismo celular, apoptosis, crecimiento y desarrollo. También están involucrados en la respuesta ante la inflamación y el estrés. Y en la osteoartrosis se ha visto que el SIRT1 está asociado con envejecimiento y relacionado con osteoartrosis. También otro de los principales mecanismos es el estrés oxidativo, en el que se producen pues especies reactivas de oxígeno que pueden dañar los ácidos nucleicos y las proteínas, alterando sus funciones. Generalmente pues producimos antioxidantes para reducir este daño por las especies reactivas de oxígeno, pero con el envejecimiento pues este sistema antioxidante está disminuido, entonces pues los condrocitos pueden ser más susceptibles a apoptosis y desregulación de su sistema. Se producen pues también, como había mencionado, que los condrocitos producen citocinas, se producen estos radicales libres en respuesta a la producción de estos. Otros mecanismos que se han visto que están relacionados con la osteoartrosis es daño al ADN mitocondrial, disminución de la función lisosomal, metabolismo de la glucosa, daño al ADN nuclear, una acumulación de células, mayor acumulación de células senescentes, falla del sistema inmune, la hormona de crecimiento, acumulación de amiloide entre las células y la función de telomerasa. En cuanto a los factores de riesgo, pues el principal factor de riesgo es la edad, ya que a mayor edad, pues hace que el proceso a mayor edad la aparición de osteoartrosis va aumentando. También se han identificado factores genéticos como componentes del desarrollo primario de osteoartrosis. Se ha visto que el 10 al 30% de osteoartrosis de rodilla es hereditaria, 50% de cadera y 70% en osteoartrosis de manos. Se han observado regiones de susceptibilidad en los cromosomas 2P, 4Q, 7P, 8Q, 9
2P, 10P y 16P. Y los genes en los cromosomas más fuertes, más fuertemente asociados con el desarrollo y la progresión de osteoartrosis hereditaria, se encuentran en el cromosoma 2, 4 y 16. También se ha visto el gen del factor 5 de crecimiento y diferenciación como el único que ha demostrado evidencia de asociación genética. Esto se vio en un estudio en el que se analizaron 80 genes. También, de acuerdo al sitio de osteoartrosis, se ha visto el gen implicado, por ejemplo, en osteoartrosis de rodilla y cadera, en el gen 2P. Aquí está relacionado con la interleucina 1, en la osteoartrosis de cadera, la interleucina 4, en el gen 16, y en el cromosoma 16, perdón, y en el cáncer de mano, la osteoartrosis de mano, perdón, con el gen en el cromosoma 2P. Y con osteoartrosis de rodilla también en el cromosoma 10P. Otro de los factores de riesgo son la dieta. Esto se ha relacionado con suplementación de vitaminas. Se demostró que en sujetos con niveles altos de vitamina D, menor de 27 nanogramos sobre mililitro, tenían un riesgo 3 veces mayor de osteoartrosis de rodilla. Sin embargo, no se observó este riesgo para osteoartrosis de cadera. También la ingesta de vitamina D se asoció con menor riesgo de progresión, pero no de incidencia de osteoartrosis de rodilla. Otra vitamina que se estudió es la vitamina K, que se había asociado con baja prevalencia de osteoartrosis de mano y presencia de osteofitos. Sin embargo, se realizó un estudio en el que se hizo la suplementación de la vitamina K, pero este no confirió o no confirmó su efecto protector. También la obesidad y el sobrepeso pues son factores importantes, sobre todo para osteoartrosis de rodilla, y se realizó un estudio que es el estudio de Framingham, en el que se demostró que mujeres que perdieron aproximadamente 5 kilos tuvieron una reducción del 50% de riesgo de desarrollar osteoartrosis sintomática o también osteoartrosis radiográfica, además de que pues la reducción del peso se ha visto que reduce el dolor y la discapacidad en pacientes con osteoartrosis. En cuanto a los factores de riesgo de progresión, en estos se evalúa distintas características, como son la forma del hueso o la articulación. Esto principalmente en osteoartrosis de cadera, en el que se ha visto que el índice acetabular se asoció más fuertemente con gravedad y progresión. Si hay deformidad o displasia acetabular, tienen el doble de riesgo de desarrollar osteoartrosis. También la fuerza muscular, cuando la relación músculo-grasa alta tuvieron un efecto protector para osteoartrosis de rodilla, y también la mayor fuerza isométrica en los músculos de la cadera y el muslo se asoció con mejor función física en pacientes con osteoartrosis de cadera ya diagnosticada. En cuanto a las cargas articulares y la alineación, se ha visto que la mala alineación de la rodilla es un fuerte predictor de progresión de osteoartrosis de rodilla. También en cuanto a ocupación y deportes, se ha visto que actividades repetitivas inherentes a ciertas ocupaciones se ha asociado a mayor riesgo de osteoartrosis. En cuanto al deporte y la osteoartrosis, se ha visto que distintas actividades se ven relacionadas con disminución o aumento en el desarrollo de osteoartrosis. Por ejemplo, el correr se ha visto que ha tenido una disminución del riesgo de osteoartrosis de rodilla y cadera. El fútbol, la carrera de larga distancia, el levantamiento de pesas y la lucha, se ha visto que ha tenido mayor prevalencia en osteoartrosis de rodilla. En otro estudio, el fútbol, balonmano, atletismo y hockey, se ha visto aumento en la osteoartrosis de cadera, que ya está confirmada radiográficamente,
Y la carrera de larga distancia, aquí no se vio un aumento del riesgo de osteoartrosis de cadera confirmada radiográficamente. También si hay lesión o alguna cirugía, si hay lesión del ligamento cruzado anterior, desgarro meniscal o daño directo articular, pues se ha relacionado con desarrollo posterior de una osteoartrosis de rodilla. Y las lesiones perradiográficas, aunque no están validadas totalmente, pues son detectadas solo por resonancia magnética y en esta se puede observar sinovitis, que son lesiones que nos pueden decir que esa persona pudiera posteriormente progresar a una osteoartrosis de las distintas articulaciones. En cuanto a los fenotipos, se hizo una revisión sistemática y se identificaron 6 fenotipos o 6 variables que representan 6 fenotipos clínicos, que estos pues pueden representar las diferentes etiologías de la enfermedad degenerativa articular. Se ha visto que el género, las anomalías metabólicas, el patrón de daño del cartílago y la inflamación fueron los más relevantes para distinguir los fenotipos estructurales. Dentro de los 6 fenotipos, el primero es el dolor crónico, la inflamación, el síndrome metabólico, el metabolismo óseo y cartilaginoso, la sobrecarga mecánica y la enfermedad mínima de articulaciones. Estos fenotipos nos sirven para sobre todo para el tratamiento, para ver qué patrón predomina y cómo vamos a abordar al paciente y hacer un tratamiento especializado y qué estrategias no farmacológicas podemos usar en cada uno de los pacientes. En cuanto al diagnóstico, pues principalmente va a ser clínico. Hay criterios clínicos para osteoartrosis, solo hay para de rodilla, cadera y mano. Para otras articulaciones no hay criterios clínicos establecidos para cada una de ellas. Y el objetivo es pues, diferenciar la osteoartrosis de las otras formas de artritis, como artritis reumatoide y espondilitis anquilosante. En cuanto a los estudios de imagen, estos no son necesarios, únicamente cuando hay duda diagnóstica y pues la resonancia pudiera ser superior a la radiografía al inicio de enfermedad. Al inicio de la enfermedad depende de qué tipo de osteoartrosis estemos sospechando. Se pueden utilizar criterios clínicos o radiológicos, pero generalmente todos son clínicos. En cuanto al diagnóstico de osteoartrosis de rodilla, pues va a tener criterios clínicos y criterios estructurales. Los criterios clínicos es la presencia de dolor de rodilla y 3 o más de las siguientes características. Pacientes mayores de 50 años, rigidez articular matutina, que dura menos de 30 minutos, crepitación a la movilización, alargamiento del hueso o crecimiento de hueso, y que no haya calor local en la rodilla. En cuanto a los criterios estructurales, es igual dolor articular y una de las siguientes características: mayores de 50 años, que haya rigidez articular, que dura menos de 30 minutos y que haya crepitación al movimiento o que por imagen se observen osteofitos. En cuanto al diagnóstico de osteoartrosis de rodilla, los criterios son muy sensibles y específicos para diferenciar la artrosis de otros tipos, de otras formas clínicas de artritis y se relacionan bien con el daño observado por artroscopía del cartílago. Es fundamental la posición de la rodilla para evitar falsos positivos por imagen de una osteoartrosis estructural. Y pues también se han observado varias limitaciones de estos criterios.
entre los cuales están que aunque los osteofitos están dentro de los criterios de osteoartrosis estructural, pues estos pueden ser un epifenómeno y también que no se toma en cuenta el estrechamiento articular y otras características radiográficas como parte de los criterios, a pesar de ser pues considerado como un punto clave en la enfermedad radiográfica y que se ha visto que el estrechamiento articular pues tiene mayor prevalencia que o se ha visto más por radiografía que los osteofitos de enfermedad en la osteoartrosis de rodilla. Y también se ha visto que los síntomas y la radiografía tienen mala correlación entre ellas. En cuanto a la osteoartrosis de mano, igual los criterios clínicos son presencia de dolor en la mano de tres o más de los siguientes: que haya crecimiento óseo en 2 o más de las 10 articulaciones de la mano, que haya crecimiento óseo de 2 o más articulaciones interfalángicas y que menos de 3 articulaciones metacarpofalángicas estén inflamadas o que haya deformidad de 1 o más de las 10 articulaciones de la mano. En este caso sí se toma en cuenta criterios radiográficos, sobre todo en resonancia magnética, que lo que podemos ver es sinovitis. Pero los principales son los criterios clínicos. En la guía refiere que por sí solos los criterios son suficientes para diagnosticar osteoartrosis de mano y no necesitan pruebas de laboratorios o radiografía para confirmar el diagnóstico. En cuanto a la osteoartrosis de cadera, este se divide en criterios clínicos y criterios clínicos más radiográficos. En cuanto a esta, pues los criterios clínicos van a ser dolor de cadera en combinación con rotación interna de cadera mayor o igual a 15 grados, que haya dolor al realizar rotación interna de la cadera, rigidez matutina por menos de 60, menor o igual a 60 minutos y mayor de 50 años. También es dolor de cadera más, rotación interna de la cadera menor al 15% y que la tasa de sedimentación eritrocitaria sea menor de 45 milímetros por hora, o si no se obtiene este parámetro, que la flexión de la cadera sea de menos o igual a 115 grados. Puede utilizarse en vez de los criterios anteriores, con una sensibilidad del 86% y una especificidad del 75%. En cuanto a los criterios clínicos y radiográficos, este debe ser las características anteriormente mencionadas con dolor y 2 o más de los siguientes criterios: que haya osteofitos, ya sea femorales o a nivel femoral o acetabular, que haya disminución del espacio articular, ya sea superior, axial o medial, y que la BCG sea menor de 20 milímetros por hora. En cuanto a los estudios de imagen, en las guías NICE se evaluó la prevalencia de lesiones radiográficas y pacientes sintomáticos relacionados con osteoartrosis en pacientes adultos. En cuanto a la rodilla, se vio que se observaba osteoartrosis radiográfica en el 25% y el 13% cursaban con osteoartrosis sintomática. En cuanto a en la cadera, se observó osteoartrosis radiográfica en el 11% y sintomática en el 5%. Y en cuanto a la mano, 41% tenían cambios radiográficos y 3% se relacionaban con síntomas.
Bueno, estas son imágenes. La primera es una radiografía de mano en la cual se observa en la flechita una disminución del espacio interauricular, que como habíamos mencionado, pues realmente dentro de los criterios no está, eh, no lo toman en cuenta, pero pues sí son características que podemos ver en una radiografía. En la segunda es una radiografía de rodilla, en la cual se observa igualmente la flecha blanca, es una disminución del espacio interarticular y aquí se observa condrocalcinosis. La tercera es una resonancia magnética de rodilla en el que se observan características de osteoartrosis como es la sinovitis de Hoffa, lesión del hueso, defecto del cartílago en la patela, puede observarse derrame suprapatelar, osteofitos, desgarro del menisco, que pues también si hay alteraciones en los meniscos, en los ligamentos, pues son también características que nos pueden llevar o que nos pueden decir que ese paciente posteriormente puede llegar a una osteoartrosis de rodilla. En cuanto al tratamiento, se debe de hacer una evaluación integral de cada paciente. Esto para evaluar la gravedad y el impacto funcional de la osteoartrosis para asegurar una estrategia personalizada a las necesidades de cada paciente. Se debe de evaluar el índice de masa corporal y la distribución de las articulaciones afectadas por osteoartrosis. Ya que pues si están afectadas múltiples articulaciones y hay obesidad comórbida, pues este va a ser un fenotipo de mal pronóstico para el paciente. El tratamiento se va a dividir en tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. En cuanto al tratamiento no farmacológico, la principal medida pues va a ser el ejercicio. Lo principal o la primera característica que se va a realizar va a ser mejorar la fuerza muscular alrededor de las articulaciones afectadas y posteriormente los ejercicios aeróbicos, que pues esto va a ser más para la pérdida de peso. En cuanto a la evaluación nutricional, se ha visto que una pérdida de peso aproximadamente del 10% del peso corporal se asoció con mejoría en el dolor y la función, así como en la reducción de la progresión de daño estructural. También se deben de utilizar dispositivos para facilitar las actividades y reducir los síntomas, ya sea con férulas, en pacientes con osteoartrosis de rodilla y rodilleras, que el paciente utilice calzado adecuado, también si es necesario uso de bastón. Y la cuarta estrategia son las terapias alternativas, como puede ser la termoterapia, acupuntura, distintas otras distintas estrategias que pueden ser auxiliares para el tratamiento, pero universalmente no son recomendadas por su limitada evidencia en cuanto a que vayan a limitar la progresión de la osteoartrosis. En cuanto al tratamiento farmacológico, se debe considerar pues la edad del paciente, los fármacos utilizados diariamente, las condiciones comórbidas y la adherencia al tratamiento para la edad para cada individuo. La primera línea de tratamiento son los AINES tópicos, aunque estos se ven limitados en cuanto a adherencia debido a su pues primero a que la penetración articular pues no va a ser la adecuada. Segundo, porque como se utilizan varias veces al día, a veces los pacientes no los usan de manera adecuada.
El segundo es el paracetamol oral, pero pues tampoco se ha visto que mejore el dolor en todos los pacientes. Y pues los fármacos más utilizados son los AINES orales, eh, también los nutracéuticos como glucosamina con sulfato. Estos no se han visto que pues mejoren la calidad de vida ni que sirvan en la progresión de la enfermedad, entonces no se recomiendan en las guías. La segunda línea de tratamiento son los opioides y también se han utilizado duloxetina, sobre todo la duloxetina, que es un inhibidor de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Se ha visto que ha funcionado en osteoartrosis que es multiarticular y en osteoartrosis de rodilla. Y en cuanto a los opioides, el que se ha visto que ha tenido mejor eficacia es el tramadol. En cuanto al tratamiento de tercera línea, son los corticoides intraarticulares, perdón, que estos pues van a tener beneficios a corto plazo durante 3 a 4 semanas en pacientes sobre todo que tengan dolor moderado a severo y que no se controlen con el uso de con AINES o con los medicamentos de segunda línea. También se ha estudiado el ácido hialurónico, que pues va a funcionar como lubricante y amortiguador. Este sobre todo se utiliza en pacientes con osteoartrosis de rodilla, mayores de 74 años, sintomáticos y que son refractarios al tratamiento estándar, es en el que se ha visto que pudiera tener un beneficio. En cuanto a también se debe de evaluar la calidad de vida antes del tratamiento y posterior o durante el tratamiento. Se deben de aplicar cuestionarios para medir la limitación y la restricción funcional. Estos cuestionarios están dirigidos a salud general, vitalidad y salud mental. En la osteoartrosis de rodilla y cadera se utiliza el índice de artritis de la Universidad de Western Ontario y McMaster, que es el cuestionario de WOMAC, que este tiene 24 ítems que evalúa tres ítems que son el dolor, la rigidez y la capacidad funcional. Y, por ejemplo, en este cuestionario se responde en base a los síntomas del paciente, que va de ninguna hasta dificultad o hasta limitación extrema. Por ejemplo, aquí en cuanto al dolor y rigidez, también se evalúa la dificultad. Por ejemplo, al bajar escaleras, al subirla, al levantarse después de estar sentado, al caminar en una superficie plana, al ir de compras, al ponerse en medias, al sentarse o levantarse del inodoro. Y refieren que en esta escala, un valor de 40 pues va a ser significativo en cuanto a limitación en la calidad de vida. También para evaluar la discapacidad de osteoartrosis de cadera se utiliza el score de discapacidad de cadera y osteoartrosis. Y para rodilla el score de osteoartrosis en rodilla. Pues la última línea de tratamiento es la cirugía. En está el lavado y desbridamiento artroscópico, que no se recomienda para tratamiento de osteoartrosis de rodilla. Únicamente se recomienda cuando hay historial de un bloqueo mecánico, ya que si no hay, los resultados clínicos no son buenos. También se debe considerar en pacientes en los cuales las intervenciones médicas no logran mejorar los síntomas o son incapacitantes, por lo que se considera el reemplazo de articulaciones, en este caso de cadera y rodilla. Y en pacientes menores de 60 años, la cirugía de reemplazo de cadera debe retrasarse, ya que pues las prótesis articulares tienen una esperanza de vida finita. Por lo tanto, si se realiza una cirugía de revisión, pues va a ofrecer resultados menos favorables y que no van a ayudar significativamente al paciente.
Y bueno, este es un algoritmo en el que se evalúan en cuanto al tratamiento de osteoartrosis, dependiendo de qué esté afectado y si tienen comorbilidades. El tratamiento básico es este ejercicio en tierra, el manejo del peso, entrenamiento para mejorar la fuerza muscular alrededor de las articulaciones. Se puede utilizar también ejercicio en agua o también se refiere esto también a por ejemplo, a propiedades minerales del agua para reducir el dolor. También un manejo adecuado y educación del paciente para pues, adherirse al tratamiento, a los regímenes dietéticos y también para que pues sí pueda realizar este ejercicio. Y también se debe evaluar la función, se debe evaluar psicológicamente al paciente, ya que pues como habíamos mencionado, esta enfermedad pues se relaciona también con depresión y ansiedad generalizada. En cuanto a la osteoartrosis de rodilla, que no tiene comorbilidades, en este se pueden realizar intervenciones biomecánicas, se pueden utilizar corticosteroides intraarticulares, AINES tópicos, caminata, inhibidores orales selectivos de la COX-2, como celecoxib, se puede utilizar capsaicina. También se pueden utilizar AINES no selectivos, duloxetina o paracetamol. Como vemos, bueno, en este caso, pues el tratamiento debe ser escalonado, primero con paracetamol, posteriormente con AINES, después se pueden utilizar opioides, duloxetina y posteriormente los corticosteroides intraarticulares. En caso de osteoartrosis de rodilla únicamente con comorbilidades, aquí se utiliza las intervenciones biomecánicas, la caminata, corticosteroides intraarticulares y AINES tópicos. Y cuando se afectan múltiples articulaciones, pero no hay comorbilidades, se pueden utilizar inhibidores selectivos de la COX-2, corticosteroides intraarticulares, AINES no selectivos, duloxetina, intervenciones biomecánicas y paracetamol. Y en el caso que haya afectación multiarticular con comorbilidades, se utiliza la balneoterapia, que es lo de las aguas con minerales, intervenciones biomecánicas, corticosteroides intraarticulares, inhibidores de la COX-2 y también se puede utilizar en este caso duloxetina. Y el seguimiento de los pacientes, pues se va a determinar junto con el paciente la frecuencia de las revisiones, pero se debe tener un mínimo control anual si el paciente tiene dolor persistente, si hay compromiso poliarticular, si hay comorbilidades o si hay una medicación frecuente para controlar el dolor en osteoartrosis. Y eso es todo. De nuevo. ¿Alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario? A ver, ya preguntó algo por ahí, Nesta. No son aguas biomecánicas, son balneoterapia, es decir, de las propiedades de los minerales en las aguas, por ejemplo, termales, que los pacientes se pueden beneficiar de ellas. Es como un tratamiento adyuvante. Ok. Había algo también, algo del ácido hialurónico, no alcancé a escuchar si lo mencionaste.
Sí, que el ácido hialurónico generalmente se utiliza pues para como amortiguador y lubricante y se ha visto su mejor uso en pacientes que tengan osteoartrosis de rodilla, pero que sean sintomáticos mayores de 74 años y que los síntomas sean refractarios al tratamiento convencional. ¿Y Y sabes si hay cada, en México? La verdad yo no sé si hay en México. Eh, ¿Suplementación? Sí, ¿no? No sé. Pues es la que son viscosuplementación. en el Symbix, ¿no? y, exacto. Sí, cierto. Sí. ¿Y cada cuánto se puede aplicar y cuántas veces se puede aplicar? Se puede aplicar cada 3 a 4 semanas y según yo son máximo 3 veces al año. Es lo que leí. Máximo 3 veces al año. ¿Y en Ujú. la vida? ¿Alguien sabe? ¿Alguien supo? No, doctor, yo no. No, la verdad no. No. No, es que me llama la atención esto que dice Dani. ¿Dónde lo leíste? La, En uno de ajá. los artículos, pero Es que la viscosuplementación no se recomienda más de 2 veces al año ni más de 2 años seguidos. Ajá. O sea, no más de 2 veces. Y sí son inyecciones que se aplican ahí en serie hasta que, bueno, pues ya se supone que tienen alguna mejoría, pero si no, al final lo que yo veo es que no tenemos tanto beneficio a largo plazo. Mm, de los esteroides, por ejemplo, ¿cuántas veces se puede aplicar el esteroide? Porque sí, por lo que dices, pues la mejoría es muy transitoria, ¿no? sí, Ujú. ¿Cada cuánto se lo puede aplicar? ¿Y cuántas veces se sugiere máximo que se infiltre? Alguien contéstame. Yo Yo, también tengo duda en base a eso, doctor, al uso de los ah, esteroides y a los antiinflamatorios, bueno, a los COX-2. O sea, es algo crónico, pues que no sé hasta, o sea, realmente cuánto tiempo lo podamos administrar. O sea, por cuánto tiempo. pues las guías no mencionaban un uso limitado de los COX-2, únicamente las guías NICE mencionaban que siempre debe de estar aunado a un inhibidor de la goma de protones, pero como tal un uso máximo no leí algo de eso. pues según yo es como el paracetamol siempre y luego agregarle, pero un opioide a dosis bajita y ir titulando. Espérenme un minutito. Ujú. Oigan, a mí, Perdón. Bueno, de los esteroides, no se debería de aplicar igual con una periodicidad mayor a cada 6 meses. Y aquí hay una diferencia entre los ortopedistas en cuanto a cuántas veces se le puede aplicar. Hay quienes dicen que una al año no hace daño, pero hay quienes dicen que también si después de 3 ya el beneficio es muy pobre y hay más riesgos que beneficios. Lo que me llamó la atención es de que ahora ya lo de la ¿qué pusiste? Lo de la glucosamina condroitina, Dani, ¿cómo le llaman? Nutricéuticos. ¿Nutri qué? Sí,
pone el término, porque yo nunca lo había leído como tal, pero es lo de la glucosamina y condroitina, Nutracéutico se llama. nutracéutico, órale. Es como las vitaminas para las articulaciones, ¿no? Ujú. En algún tiempo se recomendó consume diario, ¿no? Y no lo Ujú. quieren soltar porque dicen que sí les ayuda. Hay muchas combinaciones. Sí, claro. Hay muchas combinaciones incluso con otros medicamentos, con AINES. Y hay una gran cantidad, hasta con omega 3 vienen, ¿no? Ya he visto tantos. Entonces, pues estamos tumbando un mito, ¿verdad? Un mito que se tiene de que si se toman el cartílago de tiburón. Pues no. Bueno, Afuera en la práctica clínica ustedes lo van a ver con mucha frecuencia. Y todavía, a pesar de que es un mito, es bien difícil de quitárselos. La gente incluso se molesta. Entonces, sean tolerantes, traten de concientizarlos, decirles esto así de que en realidad no se ha visto gran mejoría. Si lo quiere usar, úselo, pero no lo use más que un mes sí, un mes no, o un mes cada 3 meses. Cómprese un frasquito y se lo acaba, ya se olvida de él hasta dentro de y vamos a seguirle con lo otro. Ahora, de los AINES, ¿cuáles se recomiendan? Porque no vi la recomendación de AINES, no vi la recomendación de otros productos. En cuanto a los AINES, pues los que se recomiendan son los inhibidores selectivos de la COX-2 porque tienen un mejor perfil de seguridad. Siempre se debe asociar con un IBP y pues tienen pues efectos similares para mejorar el dolor. Y pues esto también es de acuerdo a las comorbilidades y el perfil de seguridad. Por ejemplo, el naproxeno pues no tiene riesgo de aumento trombótico. Por ejemplo, el enterocoxib tiene mayor riesgo cardiovascular. También en la guía NICE mencionaba el lumiracoxib, que este tenía mucho menos efectos cardiovasculares, que pues los principales efectos van a ser a nivel gastrointestinal y a nivel cardiovascular. Y hay que tener pues los en cuenta, pues cada paciente más bien para individualizar su tratamiento. Sí, Y claro. bueno, decía que primero, en cuanto a cómo vamos escalando el tratamiento, primero se debe considerar la administración de paracetamol, más tratamientos no farmacológicos, y se debe de complementar el uso de con AINES tópicas antes de recurrir a los AINES orales o a los opioides. Si por ejemplo utilizamos paracetamol y medicación tópica y no es suficiente, ya se puede considerar el uso de AINES o el uso de los opioides. Ok. Vamos a empezar. en cuanto a los opioides, yo tengo una duda porque otros había donde no los recomendaban por las Ajá. consecuencias que podía tener adultos mayores, uno, y dos, porque que habían visto que los pacientes que se sometían a reemplazo de la rodilla y que habían usado AINES previamente como que tenían un mayor tiempo de recuperación en cuanto al dolor o que incluso como que esta parte del dolor no mejoraba en ellos. Entonces, no sé usted en su experiencia, doctor, qué tanto los use también y si ha visto ese efecto. Sí. Sí lo he visto, sí los ocupo, aunque no como único tratamiento, no como monoterapia. Habitualmente ocupo alguna AINE de base y cuando primero agrego la combinación de Tradol con paracetamol. Si veo que no funciona porque tiene una dosis limitada la combinación, entonces puedo cambiarle a las gotitas de Tradol y las vamos regulando. Aquí también algo muy importante es hacerles consciente tanto al paciente como a la familia que tienen que tomárselo en tiempo y forma. Porque dice, no, yo me lo tomo solo si es necesario, ¿no? Y al final el paciente acaba con dolor todo el tiempo y al poco tiempo regresan un poco más atróficos y con más discapacidad porque por el dolor limitan su funcionalidad. Y entonces no
no es bueno, no es que se lo estén tomando nada más a demanda, sino debe de darse con horario. Y hacer la vigilancia, ¿no?, de los adversos. Yo muy poquitos pacientes los tengo con algo más fuerte que el tramadol, que pudiera ser la codeína o la morfina. Es muy raro que los tenga así. Habitualmente siempre les va bien cuando les concientizas. Y yo les hago combinación de todo, ¿no? Todas las medidas higiénico-dietéticas, aplicaciones tópicas de calor, del gelecito antiinflamatorio. Ya sabemos que en México la masoterapia es muy socorrida y entonces eso nos ayuda. Luego su AINE y otro más. Antes yo era estaba en contra total de la mayoría de los AINES. De hecho, también es raro que yo use. Yo suelo usar más bien el celecoxib o el etoricoxib, dependiendo, ¿verdad? Y ya hay muchas presentaciones accesibles en las farmacias que les dan buen resultado. A mí me pareció muy, muy interesante y muy bueno todo lo que pusiste de los criterios actuales, porque antes era más bien algo de observación, un poco de clínica, un poquito de hallazgos radiológicos y ya. Y ahora ya están bien establecidos los criterios, nos ayudan un montón para poder unificar el criterio y el manejo. ¿Alguien quisiera hacer alguna otra pregunta o comentario? ¿No? No, yo no. ¿Nada más? Bueno. Sale pues. Entonces nos vemos mañana con el doctor Lascano a ver qué tal. Órale. Gracias. Me da saludos a tus Gracias. Bye. sobrinos. Son alumnos, ¿no? Son Alumnos. diles adiós. Adiós. Miren Adiós. esto. Bye, Tadeo. Abrígate.